Buenas tardes con todas las personas que nos ven. Formo parte de un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Extensión Santo Domingo. Tenemos la finalidad con el presente video de darles a conocer un poco más del proceso contencioso tributario. Este procedimiento tiene como finalidad iniciar la fase judicial de aspectos tributarios. ¿Cómo se radica la competencia? Primero, cuando es una persona natural la que está demandando, se radicará en el domicilio de la misma. Si es una persona estatal la que está demandando al proceso contencioso tributario, se radicará en el domicilio del demandado. Ahora, ¿qué objeto tiene el proceso contencioso tributario? Tiene tres aspectos fundamentales: tutelar derechos de las personas administradas, ejercer un control de legalidad sobre los actos que emanen de la administración tributaria y resolver los aspectos tributarios que pudieran causar vulneración de derechos constitucionales a las personas. Y se debe tener un aspecto claro también, que es que cuando se inicia el procedimiento contencioso tributario, la fase administrativa queda extinta. Ahora, ¿cómo se integra la administración tributaria? Primero, por la administración central, que es la que ejerce el Estado central. Luego, los GATS, regidas por los gobiernos autónomos descentralizados, sean cantonales o provinciales. Y luego, las especiales y de excepción. Además, como peculiaridad, también instituciones de derecho privado pueden ejercer atribuciones tributarias, siempre y cuando tengan una concesión o por delegación, y serán responsables de los daños ocasionados en ejercicio de sus funciones. La sustanciación de los procedimientos se regirá conforme a las reglas que establece el COGEP y como normas supletorias el Código Tributario y la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Asimismo, las personas que están facultadas para demandar es la persona natural o jurídica que busque la nulidad de los actos que hayan sido en contra o considere en contra de sus derechos, la institución o corporación de derecho público cuyos intereses hayan sido afectados por un acto de la administración tributaria. Tercero, el titular del derecho subjetivo lesionado. Cuarto, la misma administración pública cuando no pueda revocar sus actos. Esta es una peculiaridad, pues la administración pública demandaría a la administración pública. Luego, las demás sociedades que la ley así lo prevea. Ahora, los legitimados pasivos, es decir, ¿a quiénes vamos a demandar? Se demandará o se podrá demandar a la máxima autoridad o al representante legal de la institución de la cual emanó el acto, al director o al jefe del órgano que emitió un título de crédito y del cual se solicita la nulidad del mismo, y al funcionario recaudador siempre y cuando se encuentre en fase de ejecución y se busque la nulidad. Y estas personas podrán nombrar un procurador quien los defenderá en el juicio para que ellos no comparezcan directamente. Es decir, existe esta posibilidad, pero no es una regla. Ahora, en lo general, la demanda que inicia el procedimiento contencioso deberá contener, en lo general, lo que establece el artículo 142 del COGEP y se deberá adjuntar una copia del acto impugnado. Las acciones subjetivas podrán ser interpuestas en 90 días a partir del día siguiente que se notificó con el acto del cual se está demandando. Las acciones objetivas en 3 años a partir del día siguiente al que se notificó el acto que se está demandando. Las acciones de lesividad en el término de 90 días luego de que se haya declarado como la lesividad de un acto. Las impugnaciones directas se contabilizarán 60 días para proponerlas desde que ocurrió el acto o el hecho impugnado. Para la prescripción será el juez el que deberá observar y verificar que la acción sobre la cual está sustanciándose el proceso contencioso no haya estado prescrita. En cuanto a la contestación de la demanda por parte del legitimado pasivo, esta deberá regirse a las reglas del procedimiento ordinario y el demandado deberá adjuntar copias certificadas del acto impugnado y el expediente sobre el cual se realizó el mismo, es decir, del antecedente. Bueno, en cuanto a la sentencia, es decir, la fase final, los actos que emanen de la administración pública se presumirán válidos y eficaces, siempre y cuando no se declare lo contrario. La sentencia en general debe reunir los requisitos básicos que establece el COGEP, se debe garantizar la motivación de la misma y a pesar de que no se pueda llegar a una ejecución, no se la considerará sin efecto. Deberá el juez procurar que se indemnice a la persona afectada. El procedimiento contencioso tributario
supone un enjuiciamiento del actuar de la administración tributaria ante el órgano jurisdiccional independiente. Este se inicia por una demanda contra la autoridad u órgano de la administración que expidió el acto que lesiona el derecho. Respecto al domicilio del actor, debemos mencionar que el domicilio consiste en la residencia con ánimo de permanecer en ella, y en materia tributaria debe tenerse en cuenta el domicilio de las personas naturales, de las personas jurídicas y el domicilio de las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior. Al respecto del artículo 318 del Código Orgánico General de Procesos, en cuanto al domicilio de la o el actor, manifiesta las tres reglas ya mencionadas. Estas reglas hacen alusión al domicilio del actor en el procedimiento contencioso. En el primer caso, son algunos los supuestos y depende de la obligación de la administración tributaria. Por ejemplo, yo voy a demandar respecto al impuesto predial. Entonces, el demandado sería el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, donde yo tengo mi domicilio, que es aquí en Santo Domingo. Y al ser un bien inmueble que está dentro de la jurisdicción, el domicilio será para efectos de la demanda Santo Domingo. En la segunda regla prácticamente viene a ser la misma. Sin embargo, esta se refiere al domicilio de una compañía, que es el que conste en los estatutos o en el contrato social, y ese domicilio tiene relación con un cantón de una provincia. Por ejemplo, si yo tengo mi compañía con el domicilio en el cantón Santo Domingo, pues ese será el domicilio de esta sociedad. En la tercera regla, al no tener una residencia aquí en el país, es difícil determinar su domicilio, y al existir esa indeterminación, la norma señala que se tomará en consideración la capital de la República como domicilio de los extranjeros. Respecto al artículo 319, las acciones en procedimiento contencioso tributario, tenemos tres casos: las acciones de impugnación, las acciones directas y las acciones especiales. Las acciones de impugnación se las puede proponer únicamente puede hacerlo el particular perjudicado por la aplicación de la norma reglamentaria. En el caso de las acciones directas, las podemos encontrar en el artículo 221 del Código Tributario y se proponen para que se declare la prescripción de los créditos tributarios, los intereses y multas, entre otras. En cuanto a las acciones especiales, las encontramos en el artículo 322 de la ya mencionada norma y manda a tramitarse en procedimiento sumario. La impugnación la podemos encontrar en el artículo 320 del Código Orgánico General de Procesos y enlistan 9 causales. La primera nos dice que se puede impugnar reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general dictadas en materia tributaria cuando se alegue que tales disposiciones han lesionado los derechos subjetivos de los reclamantes. En este numeral, la facultad que estamos impugnando es la reglamentaria. En el siguiente numeral podemos impugnar aquellos reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general dictadas en materia tributaria cuando se persiga la anulación total o parcial de dichos actos. En el siguiente numeral podemos impugnar actos administrativos de determinación tributaria provenientes de la Administración Tributaria Nacional de Gobiernos Autónomos Descentralizados o de excepción. En el cuarto numeral podemos impugnar actos administrativos por silencio administrativo con respecto a reclamos o peticiones planteadas. Así como también podemos impugnar decisiones administrativas dictadas en recurso de revisión. El sexto numeral establece que se pueden impugnar resoluciones administrativas que impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales. En el séptimo podemos impugnar resoluciones definitivas de la administración tributaria que nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado. En el numeral 8 podemos impugnar las excepciones a la coactiva que se propongan justificadas en el numeral 10 del artículo 316. Finalmente, podemos impugnar aquellas resoluciones que se propongan
contra la administración tributaria que nieguen en todo o en parte reclamaciones de contribuyentes, responsables o de terceros o de aquellas peticiones de compensación o facilidades de pago. En sí, según el artículo 320, con la acción de impugnación se puede reclamar una serie de actos y hechos expedidos por la Administración Tributaria. El legislador ha mantenido en el Código Orgánico General de Procesos parcialmente el contenido del Código Tributario en lo relativo a estas acciones de impugnación. Otra forma de sustanciar los juicios contenciosos tributarios es mediante las acciones directas. ¿Y en qué consisten estas acciones directas? Pues consisten en derechos que son asistidos para con los contribuyentes cuando han recibido algún perjuicio por parte de la Administración Tributaria. Según lo dispuesto en el artículo 321 del Código Orgánico General de Procesos, se pueden presentar acciones directas en los casos de pago indebido, pago en exceso o lo debidamente pagado cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue el reclamo de el acto de liquidación o determinación tributaria. Observando estas acciones permite al sujeto liquidada o determinada por la autoridad administrativa probatorios para demostrar de que tal liquidación o determinación no estaba debidamente fundamentada y por ello entablar una demanda ante el Tribunal Contencioso Tributario. Estas acciones directas guardan relación con las establecidas en el artículo 221 del Código Tributario, las cuales han sido derogadas taxativamente. En cuanto a las acciones especiales, pues debo referirme en el que el Código Orgánico General de Procesos establece 12 casos como tal. El primero habla acerca de las excepciones a la coactiva y esa refiere que dentro de estas excepciones a la coactiva se presenta una excepción que se encuentra en el artículo 316, numeral 10 del Código Orgánico General de Proceso, que la nulidad del auto de pago de la norma rige su emisión o falta de requisito legal para que afecte la validez del título o del procedimiento, puesto que ésta se está proponiendo como una acción de impugnación de acuerdo a lo establecido en el artículo 320, numeral 8. 2. Hace referencia a obtener la declaración de prescripción. Tenemos que tener en cuenta que el Código Tributario en su artículo 55 establece 2 plazos para que se declare la prescripción de créditos tributarios. El primero hace referencia a 5 años, que se contarán desde la fecha en la que fueron exigidos, y 2, que será desde 7 años, que serán contados desde la fecha en la que se debió presentar la declaración, o si esta declaración se presentó de manera incompleta, o sea, imparcial, o no se hubiera presentado. 3. Hace referencia a las tercerías excluyentes de dominio, y el Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 47, numeral 1, es claro en referirse a que son excluyentes de dominios aquellas en las que la o un tercero pretende en todo o en parte ser declarado titular de un derecho discutido, de tal manera que estas tercerías excluyentes, siempre que se deduzcan en coactivas por créditos tributarios, se tendrán que resolver mediante acciones especiales. 4. La impugnación de las providencias dictadas en procedimientos de ejecución. Como acción especial, también contempla esta disposición en el caso de las providencias dictadas en procedimientos de ejecución, en temas de decisiones de preferencias, posturas y entregas del bien embargado. 5. Hace referencia a la nulidad en los casos establecidos en numerales 1, 2 y 3 del artículo 207 del Código Tributario, en la que refiere que cuando se hubiere publicado los avisos previstos para el remate, cuando se hubiere verificado el día y hora distintos a la fecha que se hubiese señalado para el efecto del remate o la subasta, y cuando se hubiere verificado que el procedimiento coactivo afecta a la nulidad o así se lo declare ante el tribunal distrital. Dicha apelación de auto definitivo se da sobre la base de lo establecido en el artículo 191 del Código Tributario. 6. Hace referencia a los conflictos de competencia. Y el Código Tributario, en su artículo 80, es claro en referir de que cuando existe un conflicto de competencias dentro de la misma administración tributaria, quien es la persona encargada para resolver este conflicto de competencias es el superior jerárquico, y este lo va a realizar en un plazo de 8 días de producido el hecho. En cuanto al numeral 7, estamos hablando acerca del recurso de queja. Y en materia tributaria, la queja es un medio que permite al contribuyente impugnar las actuaciones o procedimientos irregulares
de los funcionarios ejecutores, de conformidad a lo establecido en el artículo 216 y 302 del Código Tributario. 8. Hace referencia al pago por consignaciones de créditos tributarios. 9. Las de nulidad del procedimiento coactivo por créditos tributarios que se funden en la omisión de solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan la nulidad. 10. La nulidad del remate o subasta cuando el rematista es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate conforme con la ley de la materia. Y 11. Cuando las acciones que se propongan contra las registradoras o registradores de la propiedad y mercantiles de su jurisdicción por haberse negado por razones tributarias a inscribir cualquier acto o contrato y las acciones subsiguientes contra tales funcionarios o funcionarias por liquidar daños y perjuicios por la ilegal negativa. En cuanto a la pluralidad de pretensiones, podrá impugnarse en una sola demanda 2 o más resoluciones administrativas. Esta figura vale recalcar que se encuentra o encuadra con una variedad de las acumulaciones. Consiste en el ejercicio simultáneo dentro de una misma demanda de diversos objetos litigiosos y con la independencia del número de litigantes. Esta acumulación procesal de acciones conlleva que los diversos objetos litigiosos se tramiten en un único proceso y culmine en esta única sentencia. Una vez que se ha contestado a la demanda, no cabe ya la acumulación de acciones, que siempre tendrá lugar a instancia de parte. En todo caso, la pluralidad de pretensiones solo puede tener lugar cuando no existe incompatibilidad. De acuerdo a esto, se manifiesta que pueden impugnarse en una sola demanda 2 o más resoluciones siempre y cuando existan las siguientes situaciones. A, que no sean incompatibles. B, que las resoluciones guarden relación entre sí. C, que se refieren al mismo sujeto pasivo y a la misma administración tributaria, aunque correspondan a ejercicios distintos. En una misma demanda pueden también pedirse la declaratoria de prescripción de varias obligaciones tributarias cuando se den las siguientes situaciones. Primero, que se trate de obligaciones tributarias de un mismo sujeto pasivo, aunque sea de distinto origen. Y segundo, que correspondan a una misma administración tributaria. En cuanto al artículo 324, nos habla de la suspensión del acto impugnado. Al respecto, el Código Orgánico General de Procesos establece que cuando el acto administrativo en materia tributaria impugnado imponga al administrado la obligación de dar dicho acto administrativo, tiene el derecho de solicitar en su demanda la suspensión de los efectos del acto administrativo, a fin de que se haga efectiva la suspensión. El tribunal ordena al actor rendir una caución del 10% de la obligación. Y si el administrado no lo hace, entonces continúa con la ejecución del acto impugnado. Entonces, tal caución puede consistir en que cualquier forma que avala permitido por la ley, como la consignación del valor en la cuenta de la institución pública demandada o en una hipoteca, prenda o fianza, el acto constitutivo de hipoteca, prenda o fianza, así como una cancelación, solo causarán los derechos o impuestos fijados para los actos de cuantía indeterminada. Finalmente, este artículo establece también que la caución se cancela si la demanda o pretensión es aceptada totalmente. Si la caución consiste en dinero, entonces se generan intereses a favor del actor. Si la aceptación resulta ser parcial, entonces el fallo debe determinar cuánto es el monto de la caución. En cuanto al artículo 325, nos habla acerca del abandono en materia tributaria. Hablemos un poco de lo que consiste el abandono. Según doctrina, el doctor Falconi, el abandono es la extinción o pérdida del procedimiento que se produce cuando todas las partes que figuran el juicio han cesado en su persecución durante un determinado espacio de tiempo. En cuanto a derecho comparado en otras legislaciones, como por ejemplo Colombia y Uruguay, se le conoce como caducidad o prescripción. Establece en algunos artículos que cuando en el curso de la primera instancia el expediente permanezca en la Secretaría durante 6 o más meses por estar pendiente su trámite o de un acto del demandante, el juez decretará
la perención del proceso si el demandado lo solicita antes de que ejecute dicho acto. En cuanto a lo que establece en materias frecuentes del abandono, en cuanto a su procedencia en el COGEP, el abandono normalmente se encuentra en el artículo 245 y según doctrina hacia este artículo, nos hace referencia de que el abandono también es conocido como caducidad o perención. Gracias.